se encuentra, ok, ¿vale? Relativamente cerca de su escuela se encuentra esta bonita península que tiene por nombre. Entonces, también se me hizo muy curioso la distancia que hay. Se me hizo muy curiosa eh, la, esta península y la distancia que pudiera llegar a tener con esta isla que tienen aquí. Estuve buscándola y de acuerdo a Google, la distancia que hay entre esa península y esta isla es de aproximadamente unos 5 kilómetros. Me parece que diferentes fuentes están discordando en cuanto a esa distancia, pero por amor a esta analogía queremos que tiene una distancia. Ahora, imagínense que están en la mera costa de la punta y ahí en algún pedazo de alguna playita o en cualquier lugar que ahí puedan encontrar un poquito de mar, imagínense que se encuentran al siguiente amigo, este pulpito. Un pulpito bebé que tenga aproximadamente unos 5 milímetros de ancho. ¿Qué tan pequeños son 5 milímetros? Pues pueden tomar un lápiz convencional y el diámetro aproximado que tiene la goma para borrar de un lápiz son aproximadamente 5 milímetros. Ahora, ¿por qué tomo estas dos distancias? Porque la relación que tiene el pulpo, el tamaño del pulpo en relación con la distancia entre la península y la isla, es 1 millón de veces menor. El pulpito es 1 millón de veces más corto que la distancia entre costa a costa. Ustedes, intentándose imaginar, ustedes que están allá, pues esa diferencia de distancias, podamos seguir con la siguiente analogía. Imagínense que tomamos a este pulpito, a este calamardo, y ahora lo vamos a comparar contra algo distinto. Lo vamos a comparar contra esta solución coloidal, que dentro de ella tiene estas bonitas nanopartículas. Y estas tienen un diámetro de 5 nanómetros. Hasta con el pulpito, son 1 millón de veces más pequeños. Entonces, la relación que hay entre ese puntito de 5 milímetros o una goma de borrar y la distancia entre la península y la isla es la misma que se conserva entre este pulpito y una nanopartícula de 5 nanómetros. Entonces, con esto, creo que se pueden hacer una pequeña idea de qué tan pequeña es la escala nano. Generalmente, cuando hablamos de nanotecnología, escala en química que va entre 1 a 100. Aunque para cuestiones de biomedicina, de aplicaciones clínicas, nosotros solemos abusar un poquitito de esa escala. Generalmente solemos también trabajar en la escala submicrométrica, pero para que se tengan una idea, pues más o menos a esas escalas estamos trabajando. Ahora, pues en esta escala, pues tenemos muchísimos diferentes tipos de nanoestructuras, de nanosistemas, nanopartículas, nanoalambres, nanopelículas, un montón de cosas que empiezan con la palabra nano. Muchas de estas tienen bastantes aplicaciones, áreas de la ingeniería, pero pues también hay varias aplicaciones dentro de. Ahora, como son ingenieros biomédicos, sé que son fans de los dispositivos médicos. Muy seguramente durante la pandemia muchos de ustedes hicieron una prueba de COVID y pues pueden ver que pues justamente tenemos dos líneas de prueba, una línea de control y una línea de control. Estas líneas rojitas que siempre han visto, en caso de que se lo hayan preguntado y que no sepan, son nanopartículas de oro que se clusterizan cuando hay una reacción de inmunidad cuando hay una reacción de inmunidad en presencia de un antígeno. Entonces, este es un ejemplo de una nanopartícula que se puede utilizar para un dispositivo médico, pero bueno, todavía no hemos hablado tanto de las ventajas. Antes de hablar por qué realmente esta escala es útil y por qué podemos hacerla, simplemente me gustaría darles una pequeña definición para que quedemos con de qué es un nanobiomaterial. Durante este contexto de esta presentación, digamos que un nanobiomaterial es un material que interacciona con un sistema biológico, con un microambiente biológico y que se encuentra al menos una de sus dimensiones dentro de la escala nanométrica. Entonces, pues básicamente, los materiales muy chiquitos que están interaccionando con algún sistema o con un microambiente biológico. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que nosotros podemos nanosistemas? ¿Por qué lo nano realmente tiene este hype donde creemos que va a revolucionar
diferentes áreas de conocimiento. Pues bueno, les voy a dar tres principales ventajas que nosotros tenemos con los nanosistemas. Y la primera de ellas es que este tipo de sistemas guardan una relación superficie-volumen bastante buena. ¿Cómo voy con esto? Miren el siguiente cubo que pueden ver ahí en la pantalla. Imagínense que esto es una partícula que se va a utilizar como un catalizador. Los únicos átomos que van a estar participando dentro de la reacción de catálisis son aquellos que están en la superficie. Entonces, a pesar de que tenemos varios átomos en la superficie, los que están adentro de ese cubo sirven para dos cosas principalmente. Para nada y para nada. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, llegáramos a fraccionar ese cubo? Y aún, aunque no cambiemos la cantidad de átomos que originalmente nosotros teníamos, aumentamos la cantidad de superficie que hay disponible. Porque, a ver, nosotros estamos liberando espacios que originalmente tienen una mayor área de contacto. En cada uno de estos diferentes cubitos, la relación superficie-volumen es mayor que en el cubo original. Entonces, una cosa que nos sirve muchísimo dentro del campo nano es que podemos disminuir bueno, podemos tener una mejor relación cuando trabajamos más pequeñitos. Pero bueno, otra ventaja que nosotros tenemos al momento de trabajar con ciertos nanomateriales es que algunos de ellos presentan efectos cuánticos bastante interesantes y que pueden llegar a ser bastante útiles. Quizá el ejemplo más ilustrativo y más bonito para la gran mayoría dentro del campo son los quantum dots o puntos cuánticos, como también les podemos llamar, los cuales son nanosistemas semiconductores cuya gap de valencia, cuyo energy gap, puede variar entre la banda de valencia y la banda de conducción dependiendo de su tamaño. Nosotros podemos modificar algo tanto como el energy gap, nada más modificando unos pocos nanómetros de diámetro. Y esto es un efecto bastante útil para muchas aplicaciones, pero pues el propósito de esta conferencia no es enfocarnos tanto dentro de los diferentes efectos que pueden haber. Pero bueno, tengan eso pendientes. Una cosa que también realmente una cosa en la que también podemos destacar a los nanomateriales es su facilidad en la que los podemos funcionalizar. Esto no es intrínseco de los nanomateriales per se, sin embargo es algo que ya hemos analizado demasiado. Muchos nanomateriales podemos incorporar diferentes tipos de moléculas, podemos funcionalizar sus superficies con todo tipo de grupos funcionales, y pues eso tiene muchísima utilidad para varias aplicaciones dentro del campo clínico. Por darles un pequeño ejemplo, ustedes que son ingenieros biomédicos muy seguramente están muy familiarizados con las técnicas de resonancia magnética y muy seguramente estarán familiarizados con el gadolínio. En este ejemplo, nosotros tenemos un liposoma, una nanopartícula liposomal, a la cual estamos funcionalizando este gadolínio helado, el cual utilizaremos para una aplicación bastante interesante. Aquí a la derecha nosotros tenemos diferentes tumores, y lo que estamos aprovechando aquí es un aspecto un poquito controversial dentro del campo nanotecnológico que se llama el efecto EPR, el cual dicta que las nanopartículas pueden concentrarse dentro de las vascularidades, dentro de las microvascularidades de las células cancerígenas, de los tumores cancerígenos, perdón. Y eso, al momento en el cual nosotros insertamos algo como algunos átomos de gadolínio, nos permite tener un sistema de imagenología muchísimo más preciso para estas microvascularidades. Entonces aquí tenemos como una bonita combinación que podemos utilizar. Otra que pues a mí me encanta mencionar es el caso de los sistemas teranósticos, o en este caso, nosotros podemos crear sistemas que tengan tanto una función terapéutica como diagnóstica. Aquí tenemos este ejemplo donde nosotros utilizamos una o bueno, un nanosistema, realmente, un poquito más complejo, convencional, donde tenemos cobre radioactivo, un isótopo de cobre 64, que está junto a un agente quelante, junto a un quantum dot y junto a unos péptidos RGB. Ahora, ¿esta cosa para qué sirve? Pues como nosotros tenemos un isótopo de cobre radioactivo, este sistema está generando un decaimiento radioactivo. Pueden ser partículas alfa, partículas beta, rayos gamma,
está ahí presente un decaimiento y ese decaimiento va a estar matando a las células que están alrededor. Sin embargo, como estos sistemas se pueden acumular en los tumores, nosotros estamos teniendo un efecto completamente localizado donde estamos matando a las células cancerígenas. Pero también el decaimiento radiactivo es algo que nosotros podemos medir con equipos. Tenemos también quantum dots, por lo que también podemos aprovechar las longitudes discretas de onda que pueden generar, por lo que la información que se está generando dentro de los tumores, nosotros podemos medirla. Podemos utilizar técnicas como PET, como infrarrojo cercano, entre otras, para también saber en qué localidad, en qué región del ratoncito, potencialmente de la persona, se encuentra el tumor. Por lo que nosotros estamos cumpliendo tanto con una función terapéutica como también con una función diagnóstica. Ahora, el Holy Grail, el gran mito que ha tenido la nanobiotecnología en estos días, quizá lo habrán visto en la forma de las vacunas que se han hecho para la COVID. Si alguno de ustedes tuvo la fortuna de ser vacunado con Moderna o con Pfizer, pues bueno, lo que les habrán inyectado es un sistema con el que posiblemente también ya están familiarizados, que son los sistemas liposomales que transportan mRNA. Y esto es un sistema, en cierto modo, bastante simple. Un liposoma no tiene mayor chiste, y el mRNA, a pesar de que sí tiene un cierto chiste en cuanto a su estructura, este simplemente entra dentro de la célula, se traduce por medio de la maquinaria celular que nosotros tenemos dentro de las celulitas, y pues básicamente creamos la vacuna real. Nosotros en vivo creamos lo que sería el antígeno que le estaremos detectando y para el cual nosotros estaremos generando uh, para el cual nosotros estaremos generando inmunidad. Esto es nanobiotecnología pura y en su máximo esplendor. Pero bueno, estas son algunas aplicaciones y con esto pues intento medio convencerlos de que en algún futuro consideren ir nano. Hay muchas cosas buenas que se pueden hacer, pero bueno, con esto vámonos a la segunda parte de esta presentación, que es justamente sobre las técnicas de micro y nanofabricación. Antes que nada más voy a tener un segundito también para respirar. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿O todo bien? ¿Nos seguimos? ¿O voy a una preguntita por ahí? ¿No? ¿Todo bien? Ok, hay una pregunta en el chat. ¿Quizá podría leerla o podría explicarla? ¿Todo bien? Perfecto. Nos seguimos. Ahora, debido a la revolución de la ciencia del silicio que nosotros tuvimos el siglo pasado, nuestra capacidad de poder generar diferentes tipos de micro y nanosistemas es particularmente avanzado, especialmente con un montón de cosas como microelectromecánicos, podemos hacer diferentes tipos de transistores. Realmente hay mucho que nosotros podemos explotar de esto. Hayan tenido mucho la oportunidad de trabajar un poquito con microelectrónica. Y de aquí quisiera tomar un poquito un tema en común, algo que de lo que ustedes se podrán sentir quizá un poquitito más asociado, y es el tema de los transistores. ¿Por qué nos sirve o por qué es importante que nosotros podamos trabajar a la escala micro? Pues muy simple, tomamos el caso de los transistores. Como ustedes saben, el hecho de que nosotros podamos miniaturizar diferentes transistores tiene diferentes ventajas. Por ejemplo, disminuimos la distancia, que aumentamos la densidad de transistores más compuertas lógicas, ergo más caso, por lo que realmente es bueno, por lo que pues algo que se ha hecho gracias a las técnicas de microfabricación, justamente ha sido el poder disminuir el tamaño de estos componentes. En la actualidad incluso tenemos algunos sistemas, tenemos algunos transistores que ya están rozando los límites de la escala nanotecnológica. Realmente nosotros en este campo tenemos mucha flexibilidad en cuanto a lo que nosotros. Sin embargo, ustedes se pueden estar preguntando en este momento, oye, Brandon, pues dijiste que ibas a hablar sobre ingeniería de tejidos y ya llevamos como 30 slides y no se llevaron nada. Pues bueno, en ese punto, quisiera recordarles que un buen ingeniero titular tiene que tener varias consideraciones al momento de hacer su propio sistema y quizá uno de los más importantes
es el poder crear un sistema que mimetice la matriz extracelular. Un buen ingeniero tisular sabe que para diferentes tipos de tejidos se tienen diferentes niveles de porosidad, se tienen diferentes composiciones, se tiene diferentes durezas. No hay muchos diferentes tipos de matrices extracelulares dependiendo del tipo de tejido con el que se esté trabajando. Saben que hay muchas proteínas, muchos polímeros involucrados, por lo que uno de los principales retos que tenemos dentro de este campo pues, es emular ese tipo de sistemas. Y no solamente la composición, sino también en la estructura. Nosotros utilizamos algo, una técnica como scanning electron microscopy, nosotros utilizamos la electrónica como SEM, pues podemos ver justamente estas redes que se generan en las matrices extracelulares, las cuales son importantes para muchas de las cosas que hacen las células, como por ejemplo, que se puedan instruir, ¿cuál es el término en español? Infiltrar dentro del tejido, que tengan espacio para crecer, que exista viabilidad celular adecuada, etcétera. Es muy importante que nosotros mimeticemos de la manera más fidedigna las matrices extracelulares, y adivinen qué, muchas técnicas de micro y nanofabricación pueden ser grandes herramientas para ustedes al momento de mimetizar este tipo de estructuras. Voy a hablar sobre las técnicas más importantes. Hay muchísimas técnicas y obviamente no se puede tomar todas en una sola presentación, pero solamente voy a hablar de ellas que pudieran ser relevantes para ustedes en el futuro para la generación de diferentes tipos de sistemas para ingeniería artificial. El primer tipo de técnicas con las que yo quisiera hablar son las técnicas fotolitográficas, son las primeras y más clásicas del campo de la microelectrónica, a pesar de que para propósitos de ingeniería artificial están un poquitito limitadas. Me gustaría mencionarlas. La primera a mencionar es la fotolitografía, donde nosotros básicamente utilizamos una resina, como le llamamos en inglés, en la cual nosotros nos estaremos exponiendo a ciertas longitudes de onda, principalmente rayos UV, y eso permitirá que esta resina o se endurezca o se sacrifique. Y eso nos permite generar diferentes tipos de patrones en una oblea de silicio. Eso es bastante útil para cuestiones de microelectrónica, aunque para hacer algo como una matriz extracelular es un poquitito más complicado. De hecho, creo que no conozco ninguna ocasión en que alguien haya imitado pues, una matriz utilizando técnicas fotolitográficas, aunque no lo nieguen. Ahí sí me declaro un poquito ignorante. Sin embargo, ese tipo de técnicas son útiles para crear chips y sobre todo también para crear moldes maestros para otro tipo de litografía que se llama la litografía suave. Aquí, aquí nosotros creamos moldes y utilizamos un tipo de polímero llamado PDMS, polirimetilsiloxano, para crear sistemas microfluídicos. Como tal vez una que otra persona aquí sabrá, yo soy muy fan de un tipo de tecnología in vitro que se llaman los órganos en un chip, y la gran mayoría de ellos son sistemas microfluídicos. Son sistemas ingeniería titulares avanzados que se crean a través de la microfluídica. Entonces, son dos técnicas que les puede servir, o al menos sería bueno que ustedes se familiarizaran con ellas. Sin embargo, pues tienen desventajas, especialmente en el caso de la fotolitografía. Para aquellos que tal vez ya habrán trabajado con algo de microelectrónica, sabrá que la fotolitografía se realiza en este tipo de cuartos que se llaman cuartos limpios, y estos cuartos tienen una pequeña gran desventaja. La primera de ellas es que las condiciones para poder trabajar en ellas son en cuanto a la cantidad de que pueden haber en el aire, en cuanto a las longitudes de onda permisibles, etcétera. Pero el principal problema de ellas es que son muy caras de mantenerse. Mantener un cuarto limpio es muy, muy caro. Entonces, pues intentar hacer un cuarto limpio para cuestiones de ingeniería titular, pues no tiene como mucho sentido. Eso sí, es bueno que tengan el contacto de alguien que trabaje en uno de estos laboratorios. Pero bueno, vámonos con una técnica con la que quizá algunos de ustedes estén más familiarizados, con la que algunos de ustedes incluso ya habrá trabajado, que es la técnica de electrohilado o electrospinning. Aquí pueden ver, por ejemplo, un SEM de una nanoestructura creada con nanohebras a través de electrospinning. Creo que hay una preguntita, de un segundito. Claro que sí, un segundito. No, es que estoy en la universidad y luego es un poquitito difícil no tener cubrebocas.
¿Me escuchan más claro? Perfecto. Ok, creo que así ya me pueden escuchar mejor. Pero bueno, volvamos un poquito a ese tema del electrohilado y el electrospinning. Aquí la técnica es relativamente sencilla. Tenemos una jeringa donde tendremos un solvente y un polímero en especial. En este caso, un polímero que nosotros queremos electrohilar. Y además tendremos una base colectora, los cuales estarán conectados y estarán siendo suministrados por un voltaje sumamente alto. Esto hará que se haga una pequeña interacción electrostática que hará que básicamente el polímero se empiece a formar, bueno, se empiece como a concentrar, como pueden ver en la parte de la izquierda, en este cono, que nosotros llamamos un cono de Taylor, e inmediatamente se inyecte. Empieza a inyectarse, empieza a salir una hebra bastante fina, que incluso puede llegar a ser nanométrica en cuanto a diámetro, y que nos permite crear estas bonitas nanofibras con las que podemos hacer diferentes tipos de redes, diferentes tipos de estructuras, y para nuestro propósito, algo muy similar a una matriz extracelular. Este tipo de técnicas, yo les seré bastante honestos, no las he trabajado bastante. Tengo algunos colegas que sí trabajan mucho con electrospinning, pero tienen muchas aplicaciones bastante útiles dentro de la ingeniería tisular. Y de hecho, al final vamos a estar dando algunos ejemplos que se crearon utilizando la técnica de electrospinning. Pero bueno, una técnica con la que creo que muchos de ustedes se sentirán familiarizados, con la que quizá ya habrán trabajado, son las técnicas de impresión y bioimpresión 3D. Cuando hablamos de impresión 3D, únicamente impresión 3D, hablamos de todo un conjunto de técnicas. Un conjunto de técnicas bottom-up, significa que vamos desde abajo hasta construyendo en una base donde no tenemos nada, vamos construyendo hacia arriba. Y en este tipo de técnicas, nosotros trabajamos bajo la creación de capas sucesivas. Creo que muchos de ustedes ya habrán trabajado con ese tipo de tecnología. No siento que haya mucha necesidad de que tenga que explicarla, pero bueno, de lo que sí me gustaría quizá profundizar un poquito más es de la tecnología de bioimpresión. A diferencia de la tecnología de impresión 3D tradicional, donde nosotros podemos imprimir, por ejemplo, materiales completamente inorgánicos como policaprolactona, como ABS, etcétera, nosotros en el campo de la bioimpresión utilizamos biotintas. Biotintas que están compuestas de una composición biológica. Puede ser que tenga células, puede ser que tenga algunos factores de crecimiento, entre otras varias cositas. Y son estas biotintas las que nos permiten crear scaffolds, las que nos permiten crear sistemas tisulares avanzados, entre varias cosas. Y dentro de esta serie de técnicas, pues tenemos diferentes tipos. Tenemos las técnicas inkjet, de extrusión, inducidas por láser y estereolitográficas. Tengo una presentación donde hablo un poquito más a fondo de ellas, pero no quisiera detenerme tanto, dado que no es como de esta conversación, pero diciendo las cosas un poquito rápidas, las tecnologías de bioimpresión inkjet básicamente utilizan actuadores piezoeléctricos o térmicos, los cuales pues básicamente crean como estas unidades discretas, estas gotitas que se van inyectando. En el caso de las bioimpresoras de extrusión, nosotros insertamos presión neumática a través de un gas o insertamos presión mecánica, por ejemplo, a través de un pistón o de un tornillo. En las de inducidas por láser, nosotros, por ejemplo, podemos tener una capa de absorción. Ahí podemos simplemente poner lo que sería nuestra biotinta, como si fuera un panecito al que le ponemos jalea, lo volteamos hacia abajo y en las secciones de la capa donde llega el láser, se crea como una, digámoslo así, una microexplosión donde van cayendo las gotitas. Y pues bueno, ya hablamos un poquito sobre las técnicas litográficas. En la estereolitografía también utilizamos máscaras que cuando inducimos rayos UV, estas simplemente van endureciendo las biotintas en las regiones donde deja pasar los rayos UV. Pues bueno, creo que esta parte no es tan importante. La puse como un pequeño de la tecnología de bioimpresión. Está creciendo bastante. Si quieren poner su dinero después de terminar sus estudios en algún mercado, les recomiendo esto porque tiene un crecimiento anual ponderado bastante grande. Posiblemente sea una buena inversión. Pero bueno,
vamos ya de por sí con las aplicaciones en la ingeniería biomédica y en la ingeniería de tejidos. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta o duda o algo que quisieran comentar? ¿No? ¿Todo bien? So far, so good. Perfecto. Lo primero que yo destacaría que se puede hacer con los nanobiomateriales y con las técnicas de micro y nanofabricación son la creación de sistemas in vitro avanzados. Esto es algo de lo que suelo hablar mucho en otras presentaciones. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos básicas o trabajamos en el descubrimiento de fármacos, requerimos de sistemas preclínicos en los cuales nosotros podamos testear ciertos fármacos. Y antes de siquiera trabajar con animalitos, ratitas, mucho antes de trabajar con humanos, solemos trabajar con células. Sin embargo, la gran mayoría de las veces trabajamos con sistemas que se llaman bidimensionales, con sistemas que son completamente planos. Trabajamos con estos flasks de cultivo de tejidos que seguramente ya habrán visto, donde las células están hasta el bottom, hasta la parte inferior de estos flasks. Y pues básicamente ahí tenemos una película de células completamente plana. Eso tiene poco o nada que ver con el cuerpo realmente. Nosotros somos sistemas mucho más complejos, nosotros somos sistemas con tridimensionalidad, con muchísimos diferentes factores, con muchos gradientes de nutrientes o de factores. Hay mucha complejidad dentro de nuestro cuerpo y pues estos sistemas poco o nada tienen que ver. Sin embargo, pues nosotros podemos hacer sistemas un poquito más complejos. Podemos, por ejemplo, hacer sistemas que tengan andamios y pues ahí es donde pueda tener esta magia los sistemas. Aquí es donde puede entrar la magia de los nanobiomateriales y de los sistemas de micro y nanofabricación, porque pues nosotros podemos crear scaffolds inteligentes. Ya ahorita un poquito más avanzada la presentación, podemos ver algunos casos de scaffolds inteligentes. Y pues bueno, también como les enseñé con la litografía suave, nosotros podemos crear sistemas microfluídicos como los famosos órganos en un chip. No me voy a detener con estos sistemas, sin embargo los menciono muy brevemente. Los órganos en un chip son sistemas generalmente microfluídicos que buscan representar el estroma, la parte estructural del cuerpo, como por ejemplo puede ser una interfaz, o la parénquima, que es la cuestión funcional de un sistema biológico. No me voy a detener muchos en ellos, pero ahí pues claramente tenemos un ejemplo de un sistema microfluídico que podemos utilizar perfectamente para la ingeniería de tejidos. Otro ejemplo bonito, si es que están dentro del campo de descubrimiento de fármacos, son los sistemas avanzados de cribado farmacológico. Este ejemplo a mí me gusta muchísimo porque quizá algunos de ustedes que hayan hecho un test de citotoxicidad, quizá habrán utilizado alguna de estas placas de 96 pozos. Generalmente, ¿dónde están las células? Pues hasta el fondo del pozo. Claro, si tú inyectas un fármaco, el fármaco va a llegar de manera homogénea a todas las células en el pozo. Sin embargo, si por ejemplo quisiéramos probar un quimioterapéutico y pues queremos con eso en teoría matar un tumor en el futuro, pues realmente el quimioterapéutico rara vez llega a todo el tumor de manera homogénea. Los tumores son tridimensionales, son como blastos de células. Entonces, este tipo de sistemas que se hicieron con ácido hialurónico, colágeno y gelatina, pues buscan hacer como estos pequeños esferoides tridimensionales que tienen un poquito más que ver con la estructura de un tumor. Entonces, pues son un caso muy interesante donde nosotros intentamos adaptar la tecnología ya existente de placas de 96 pozos, pero estamos utilizando sistemas in vitro un poquitito más avanzados. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Quizá algunos de ustedes que trabajan con dispositivos médicos les encanta la parte de sensado. Pues bueno, los nanobiomateriales también tienen mucha oportunidad dentro del. Por lo general, se utilizan muchos nanomateriales incluso en la actualidad, ya como una realidad, como sistemas de traducción bastante ideales. Y podría pues simplemente darles muchos ejemplos con muchos diferentes tipos de biosensores, electroquímicos, ópticos, etcétera, donde los nanobiomateriales están haciendo cosas maravillosas, pero realmente creo que no es mucho el propósito de esta presentación. Me gustaría darles un caso que tal vez les inspire un poquito más por lo que les traje este caso que yo considero que es un poquito más interesante. En este experimento, Darabi et al. Crearon un hidrogel interesante, el cual en primera instancia es conductor
y en segunda instancia es completamente sensible a la parte de presión y extensión. Entonces, por ejemplo, no sé, si ustedes quieren hacer un wearable, de esos como los relojes o algo que te esté midiendo algún signo en específico, este podría ser un buen material, que por cierto es biocompatible. Pero la parte interesante de este sistema es que tiene una capacidad de autorreparación, tiene una capacidad de self-assembly, que es algo que algunos tipos de nanomateriales comparten entre ellos, que pues justamente en caso de que tú partas el sensor a la mitad porque estás haciendo mucha actividad física, se puede reparar y puede recuperar sus propiedades de conductividad, puede recuperar sus propiedades de sensado, por lo que el sensor puede seguir trabajando de cualquier manera. Para algo en lo que ustedes tengan que medir, no sé, algún músculo que se estire bastante o alguna parte del cuerpo que esté sufriendo muchísima presión, este tipo de materiales podrían ser bastante interesantes para este tipo de propósitos. ¿Qué otros usos los puedo presentar? Pues bueno, aquí les encontré algunos de los más interesantes donde podemos utilizar tanto nanobiomateriales como también técnicas de micro y nanofabricación. Una cosa que podemos hacer, especialmente con bioimpresión 3D, es intentar crear sistemas vasculares, microvasculares para este propósito. Creo que ustedes comprenderán, especialmente aquellos que trabajen tal vez con algunos sistemas musculoesqueléticos, que una de las cosas más difíciles dentro del campo de la ingeniería de tejidos es recrear sistemas microvasculares, pero hay algunos interesantes. Les recomiendo que si les interesa el tema, se adentren más en el tema, pero al menos con algunas técnicas de microfabricación se puede hacer. Con bioimpresión 3D se ha luchado un poquitito, pero estamos en ese camino. Pero vamos con algunas cosas que a mí particularmente se me hacen un poquito más interesantes. Aquí, que nos está yendo un poquito el tiempo, entonces voy a ir un poquito rápido. Aquí, por ejemplo, en este experimento de Ji, Ye et al, hicieron algo bastante interesante. Ellos, a una herida de un ratón, decidieron ponerle esta nanomatriz que está compuesta por policaprolactona y por una especie de nanocelulosa, la cual cumple dos principales funciones. Una es un agente que es bactericida, que ayuda a mantener a raya las bacterias multidrogoresistentes, un problema muy grande con el que nos estamos enfrentando en la actualidad, pero aparte es un sistema que optimiza el proceso de wound healing, el proceso en el cual se pueda regenerar el tejido. Este sistema, de hecho, copolímero se puede hacer a través de la técnica de electrospinning, por lo que es una bonita aproximación para aquellos que están dentro de este campo de la ingeniería tisular enfocada a piel. Hay cosas interesantes que se pueden hacer. Entonces, pues tengan en consideración esa flexibilidad. Aquí hay otro caso que me pareció bastante interesado dentro del campo de la ingeniería de tejidos neuronales. Hicieron un scaffold que además de cumplir su función como andamio, que es lo mínimo que debería de poder cumplir, hicieron un scaffold que uno, y principalmente sobre todo, es conductivo. Si ustedes están haciendo un sistema donde quieren estudiar, por ejemplo, la actividad eléctrica de las neuronas, este scaffold pudiera serles bastante útil. Está compuesto de dos cosas, de una fibra de silk, que es silk, hay una preguntita. Muchas gracias por la ponencia. ¿Crees que los materiales autorreparables se podrán aplicar en los tejidos biológicos para mejorar la recuperación de estas células de manera más eficaz o evitar la contaminación por microorganismos patógenos? Esto último te lo respondo un poquito después de la presentación porque tengo un caso que a mí me encanta, pero te lo contesto desde ahorita. Depende. Si tú vas a tener, por ejemplo, un material que va a estar dentro de un tejido biológico en vivo, una de las cosas más importantes es la biocompatibilidad. Y que, por ejemplo, cuando este material se descomponga, porque muchos de estos materiales en algún punto se van a descomponer y se van a tener que metabolizar, que no genere ningún tipo de residuo peligroso. Eso, por ejemplo, es una de las grandes limitaciones que nosotros hemos tenido con Gelma. Gelma no es un sistema que haga self-assembly la mayoría de las veces, pero luego, pues, cuando se intenta extrapolar a sistemas in vivo, pues tenemos este pequeño problema de la toxicidad, pero pues de que es posible, es posible. Ya estamos empezando a tener acercamientos de esa naturaleza. Sobre cómo podemos lidiar con la contaminación y los microorganismos patógenos, tengo un ejemplo que espero que les guste porque a mí particularmente me gustó bastante. Ahora sí, como decía sobre este sistema,
nosotros aquí tenemos esta matriz, que este copolímero o esta nanoresina, que sería el término correcto, que está compuesta uno de silk. Silk es seda, como la que producen las oruguitas, y tenemos óxido de grafeno, o más específicamente tenemos óxido de grafeno reducido. Esto es un hito importante porque la gran mayoría de nanomateriales de carbono que solemos intentar aplicar a cuestiones biológicas suelen fracasar porque los nanomateriales de carbono por lo general no son muy biocompatibles que digamos, pero el hecho de que ellos, uno, lograran hacer un scaffold que tenga conductividad, eso es un mito bueno, muy padre. Aquí, por ejemplo, pueden ver en estas gráficas en negro, las barritas en negro, es únicamente el andamio completamente solito, la seda completamente solita. Pueden ver en rojo, naranja y verde diferentes proporciones de copolímero, donde tenemos tanto seda como óxido de grafeno reducido. Ustedes pueden ver que mientras mayor proporción tenga el óxido de grafeno, mayor nivel de conductividad eléctrica vamos a tener. Insisto, si ustedes quieren tener un sistema donde nosotros podamos medir algún tipo de actividad eléctrica por parte de las neuronas, eso está bastante padre. Pero pues también aquí tienen un sistema que demostraron que para muchas de estas proporciones son completamente biocompatibles, al menos para la línea celular que se estuvo trabajando. Aquí pueden ver que hubo viabilidad celular de la mayoría de estos sistemas, algunos crecieron realmente rápido, y pues eso da cancha, eso da oportunidad a que muchos de estos sistemas en algún punto puedan utilizar más nanomateriales de carbono, que no se le tenga tanto miedo a estos nanomateriales y que se entienda que pues en algunos casos sí se puede hacer este tipo de sistemas. Este es el caso del que yo quería hablar y que a mí particularmente me gustó bastante, que es la fabricación de nanopilares que tengan actividad bactericida. Aquí lo que ustedes están viendo es una lámina al cual se le construyeron estos patrones de nanopilares, los cuales tienen una función bastante interesante. Cuando tienes una célula cuya membrana celulares no es muy rígida, como por ejemplo muchas negativas, estas como que se empiezan a estirar dentro de los surcos de los nanopatrones y simplemente se rompen. Hay un proceso, hay todo mecanismo por el cual se rompen las membranas que no vamos a explicar tanto ahorita, pero a mí se me parece algo increíble porque estamos hablando de un material bactericida que no tiene ninguna base química. Aquí no estamos utilizando ningún antibiótico, aquí no estamos utilizando ningún tipo de químico bactericida. Esto es únicamente un sistema bactericida completamente mecánico. Entonces, ustedes que están trabajando con muchos tipos de prótesis, saben que uno de los principales problemas a nivel de salud que tenemos es la contaminación. Y cuando hablamos principalmente de la contaminación, hablamos justamente de, de la posibilidad de que haya una infección post implante. Entonces, una cosa que pudieran tal vez llegar a considerar en un proyecto en el futuro es que dentro de estos mismos implantes se generen este tipo de estructuras como las que pueden ver abajo, que son nanoalambres de dióxido de titanio, un metal que seguramente ustedes estarán utilizando bastante, y muchas de esas células simplemente se lisan al estar en contacto con esta superficie. Para ser 100% honesto, esto no es una creación humana, esto es un sistema biomimético que busca imitar algo que ya las cícadas, que son como un tipo de insecto volador, han hecho ya durante miles de años, pero pues está bastante padre que puedan ver que incluso dentro del campo micro y nano, tenemos esa flexibilidad donde incluso tan solo la forma de la superficie con la que nosotros estamos trabajando tiene un efecto funcional. Y en este caso, pues nosotros tenemos un efecto bactericida sin tener que meter ningún tipo de antibiótico de por medio. Ahora, con esto me gustaría realizar la siguiente conclusión. Como pueden ver, hay muchísimos diferentes tipos de nanomateriales, hay muchas técnicas de micro y nano, y pues todas ellas, cuando mínimo, podemos decir que son interesantes. Ya les mostré algunos casos, ustedes pueden investigar muchos. ¿Qué es lo que a mí me gustaría? Que los consideren para futuros proyectos y que piensen, pues fíjate, aquí podemos aplicar algo nano. Sería bueno, sería interesante. Esto, no tengo nada más que decir que, pues si quieren seguir manteniendo contacto conmigo y seguirme en el trabajo que estoy realizando, pues bueno, tengo mis redes sociales, soy relativamente activo en ellas.
Y con esto puedo dar fin a esta ponencia. Si tienen alguna pregunta o duda, pues con gusto podemos contestarla, pero me gustaría que pudiéramos llegar a cabo la dinámica que habíamos quedado al principio de esta conferencia. Si ustedes quieren ganarse el termo, la dinámica es extremadamente sencilla y va a consistir en lo siguiente. Voy a presentarles en la siguiente slide 3 preguntas muy sencillas, muy simples. Y la primera persona en enviarme las 3 preguntas correctas a mi correo se gana el termo. Ya me pondré de acuerdo con los organizadores para hacer toda la logística, pero a la cuenta de 3 voy a presentar la slide por si quieren participar. 1, 2. Ahora sí, no sé si quisieran hacer alguna pregunta. Si gustan, tal vez sería mejor que pudieran desmutear su micrófono para que pueda contestarla. Ah, ¿Algo que quisieran comentar o que quisieran preguntar? No sé si de casualidad se ve o no se ve el correo, pero dejen nuevo esto. Déjenme. ¿Listo? Listo, ahí está mi correo y ahí están las preguntas. Creo que hay una cosa en el chat. ¿Creen que me la pudieran dictar, por favor? Sí, sí. Hola, Brandon, ¿me escuchas? Sí, hay una pregunta en el chat. Sí, te escucho. Bueno, la pregunta es acerca de las membranas de osmosis, si están dentro de estudio de este campo, ¿no? Si están dentro del campo de estudio, y qué aplicaciones podrían tener más allá del filtrado del agua. Las membranas de ósmosis. Pues bueno, no sé si puedo hablar por todas las membranas. Creo que habrá membranas que puedan ser micrométricas. Creo que puede haber que haya membranas que son submicrométricas y creo que hay membranas que sean enteramente nanométricas. Entonces, pues ahí dependerá, por ejemplo, de la dimensión del thickness, de qué tan gruesa es la capita o no. Y ahí pues se puede determinar si estamos dentro de la escala o no. Ahora, ¿qué aplicación pudieran llegar a tener más allá de filtrar el agua? Pues bueno, yo creo que podrían tener tal vez un cierto nivel de futuro para poder intentar mimetizar la parénquima de algunos sistemas de clearance, algunos sistemas de filtrado celular. Por ejemplo, cuando estuve haciendo una estancia en la Escuela de Medicina de Harvard, uno de mis encargos fue hacer una membrana nanométrica que pudiera filtrar ciertos tipos de proteínas de ciertos diferentes tipos de tamaño y pues al final medio se logró, al menos con la aproximación que nosotros estábamos realizando, pero posiblemente ahí una membrana de ósmosis podría llegar a tener algo de futuro dentro de este campo. Quizá podamos utilizar para mimetizar algunas funciones biológicas de filtrado. Sería lo primero que se me ocurriría a priori por base de cómo funciona la membrana. ¿Alguna otra pregunta? ¿O sí contestó tu pregunta a eso? Ok, si quieren voy a abrir el chat. Eh, si tienen Espero que alguna ya... pregunta, por favor, escriban en el chat. Yo se lo voy a leer a Brandon. Si ya todos vieron las preguntas y si ya todos tienen mi correo, si quieren puedo abrir yo el chat. Bueno, el correo ya está ahí. Ah, bueno, no sé si hay otra pregunta por parte suya. Ok, veamos. ¿Cuál es la visión futura de este campo? ¿Qué avances podremos ver en el futuro? Ok, esa es una de esas preguntas un poquito difíciles porque indica pues intentar jugar a una bolita de cristal y pues ahí uno puede tanto tener razón como equivocarse completamente. Pues bueno, en el futuro general yo creo que es prometedor. Creo que por ejemplo en el campo de la ingeniería de tejidos convencional hemos tenido ya muchos logros. Por ejemplo, ya hemos podido hacer un sistema de vejiga completamente funcional dentro de las personas. Sin embargo, pues todavía hay muchos retos. Uno de los que yo mencioné en su momento era la microvascularidad.
Si nosotros ya queremos imitar tejidos mucho más complejos, si queremos imitar órganos mucho más complejos, ese es uno de los principales problemas que tenemos que hacer, por lo que si seguimos trabajando dentro del campo de la micro y nanofabricación en torno a la ingeniería de tejidos, puede ser que podamos generar ahí un par de hitos. Eso sí, nosotros pues también tenemos ciertas fronteras que nos está costando bastante atravesar. En el campo de la ingeniería de tejidos todavía no puedo descifrar algo más allá del problema de la vascularidad, pero por dar un ejemplo general de la microfabricación y nanofabricación, ahorita justamente con el tema de los transistores estamos batallando muchísimo en torno a disminuir su tamaño, porque ahí justamente algunos efectos cuánticos no están jugando a nuestro favor. Hay un efecto que se llama tunelamiento cuántico, que cuando tú haces un transistor demasiado pequeño, el electrón pues simplemente puede filtrar. Y eso, si tú quieres mantener, por ejemplo, un gate, si quieres mantener una compuerta abierta, pues, no va a ser realmente una compuerta abierta si el electrón puede filtrar a través de esa barrera de potencial. Entonces, pues cuando nosotros también intentamos ir más pequeño, nos estamos encontrando con nuevos problemas. El futuro se ve prometedor, pero sí hay unas barreras muy importantes que tendremos que encontrar sí o sí, si las podemos atravesar o no. ¿Eso sí contestó tu pregunta, Oyola, o no? O más o menos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está familiarizado con el método de bioimpresión 3D Melting Electrowriting? Si es así, conoce en qué se diferencia en el método de electrilado. No estoy tan familiarizado. He escuchado hablar de él, pero no es una tecnología con la que yo personalmente he trabajado. Entonces, si te dijera algo, muy posiblemente te estaría mintiendo. Eh, si gustas, le puedo dar una checada muy buena y si es algo con lo que estás trabajando o es algo en lo que tú tengas duda, con todo el gusto del mundo puedo investigar y puedo tratar de darte una respuesta más satisfactoria, pero sí me agarras un poquito en curva. No es un sistema con el que yo he trabajado bastante. Bueno, no es un sistema con el que realmente yo he trabajado. He trabajado principalmente con inkjet y con extrusión. Ok, perfecto. ¿Alguna preguntita más? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una Buenas tardes. pregunta. Como parte, pues, como capítulo, ya hay muchas personas interesadas en este campo. Bueno, antes que nada, agradecerle por la ponencia, Ingeniero Brando, está de una alta calidad, como igual que todos sus trabajos. Una pregunta para la mayoría de estudiantes que están escuchando la ponencia, tanto en vivo como acá, es que si existen un tipo de beca o programa de pasantía que se pueda realizar para estudiar, especializarse en esta área, ya sea en el Perú o en el extranjero. Ok, creo que esa es una muy buena pregunta desde la perspectiva académica. Eh, en Perú, les voy a ser 100% honesto, no tengo tantos amigos investigadores dentro del campo de la ingeniería de tejidos y desconozco un poquito acerca de su campo académico, por lo que yo les pudiera mentir bastante porque sí desconozco un tanto la situación de su país. Tengo algunas amistades muy buenas de allá que les podría contestar mejor esas preguntas, pero en otras áreas. Pero tal vez les puedo ayudar un poquito más en el contexto de México y en el contexto de algunos otros países donde yo también he tenido la oportunidad de desarrollarme. En Sí, claro. México, CONACYT, que es nuestro centro que se encarga de básicamente financiar todos los proyectos científicos y también a los estudiantes, tiene muchos programas, o al menos algunos programas que permiten a muchos estudiantes extranjeros que puedan venir aquí, se puedan desarrollar, puedan hacer una maestría, puedan hacer un doctorado. Tengo muchas amistades que han venido aquí y que han estado aquí durante 4 o 5 años sin ningún problema y disfrutando muchísimo la experiencia. Por lo que si tienen interés, pues yo con todo el gusto del mundo les puedo pasar los contactos y les puedo pasar los links donde pueden inscribirse. Hay buenos laboratorios que trabajan con ingeniería de tejidos. Por ejemplo, en Querétaro hay un laboratorio, hay un instituto que se llama Ficaret, que tiene un laboratorio de nanofabricación que se dedica enteramente a toda esa parte de nanoteranostics y lo que son el desarrollo de órganos en un chip.
El investigador de ya lo conozco y es bastante bueno, por si usan que les pase el contacto. Pero si están pensando tal vez en algún país un poco más anglosajón, como Estados Unidos o como Inglaterra, pues hay muchos tipos de becas, ¿no? Si quieren hacer una estancia, hay muchos investigadores, o bueno, no me atrevería a decir que muchos, pero sí hay algunos investigadores que incluso les pueden apoyar con la pasantía. Cuando yo estuve en Harvard, mi PI, mi investigadora principal, me ofreció pues quedarme básicamente con una beca de trabajo, a quedarme 6 meses ahí a base de una pequeña beca, de un pequeño sueldo que pues, obviamente me ayudó muchísimo para poder vivir allá, por lo que sé que ese tipo de oportunidades existen. Sé que hay muchos grupos, no necesariamente científicos, pero grupos de académicos latinos que hay en diferentes países que también suelen ayudar y dar ese tipo de apoyos. Eh, si quieren aplicar una maestría o un doctorado, pues también hay apoyos y becas que puedes aplicar a nivel internacional. Si quieren ir a Canadá, por ejemplo, está MyTax, donde pueden tener una estancia prácticamente toda pagada ya en algún laboratorio durante 3 meses. Está las Fulbright, que pues puede pagarles todo un programa de posgrado en Estados Unidos. En Oxford, por dar un caso, están las becas Clarendon, que son muy difíciles de conseguir, pero si hay una persona con mucho talento entre ustedes, que espero que sean muchos de ustedes, podrían aplicar una Clarendon que les paga absolutamente todo. Cada uno de los colleges en Inglaterra me parece que también tienen su sello de apoyos. Y pues también hay institutos latinos, institutos, por ejemplo, de investigaciones latinoamericanas, en Oxford, en Cambridge, etcétera, que también me parece que si no tienen apoyos financieros per se, cuando menos te pueden dar muchísima asesoría sobre cómo puedes obtener algunos de estos. ¿Apoyos existen? De hecho, hay universidades en todo el mundo donde ni siquiera se gastan los apoyos por falta de aplicaciones, por lo que aquí, pues, el que busca, le encuentra, ¿no? Claro, totalmente cierto lo que dice. Después de toda la perseverancia es una de las claves para conseguir el éxito. Si uno se esfuerza y sigue creciendo sus experiencias y habilidades, puede desarrollarse aún más y alcanzar ese tipo de becas y oportunidades que Ujú. ofrecen. Si necesitan un poquito de apoyo, una mano, una orientación, siéntanse con toda la libertad de contactarme. Incluso creo que hasta les estoy pasando mi WhatsApp. No tengo ningún problema con que me contacten. A veces me tardo mucho en contestar, pero que tengo todo el gusto de hacerlo, tengo todo el gusto de hacerlo. Y pues bueno, yo les agradezco muchísimo pues esta experiencia. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Me hacen sentir bastante bien. Hoy fue una presentación donde me sacaron bastante de mi zona de confort y me agarraron un poquito desmañanado y con todas las prisas, pero pues realmente es un verdadero placer y espero que no sea la última vez. Claro que sí. Nada, ingeniero Brando, de verdad agradecemos enormemente el esfuerzo y su presencia el día de hoy, la ponencia y el conocimiento que nos ha transmitido y la respuesta que nos ha dado a nuestras preguntas. Y esperamos encontrar una siguiente oportunidad. Claro que sí. Disculpen, no quisiera ser grosero, pero ahorita justamente tengo que ir a dar una clase. No, claro, Entonces, no, si ningún no problema. tienen problema, yo me retiro. No sé si ya han enviado los correos, pero voy a estar atentos a ellos. Y la Sí, primera persona, como dije, que tenga las 3 respuestas correctas, que pues están sencillitas, se gana el termo. Y ya me pondré de acuerdo con ustedes para checar la parte de la logística. ¿Está bien? claro que sí. Ujú. Muchas Perfecto. gracias, ingeniero Brandon, y hasta una siguiente oportunidad. Ujú. Les deseo una excelente tarde. Cuídense mucho. Igualmente, hasta luego.